En la lectura continuada del libro de los Reyes, hoy hemos escuchado uno de los momentos más dolorosos en la vida del pueblo de Dios. Cuando el reino del norte, el reino de Israel, que tenía su capital en Samaria y que se había separado de la tribu de Judá y de la dinastía de David, son llevados al destierro por el rey de Asiria. Era un pueblo que, como hemos escuchado en relatos anteriores, y sobre todo a través de las duras advertencias y predicaciones del profeta Elías, había traicionado a Dios, había abandonado la alianza, se había olvidado, había ignorado al Señor nuestro Dios, y por lo tanto en el pueblo imperaba el desorden, el crimen, la injusticia, la desigualdad, la corrupción, el abandono total de la gente sencilla y el egoísmo insaciable de las clases poderosas. Muchas veces Dios intervino. No solo Elías, fueron muchos los profetas que le hablaron al pueblo. Recuerden que estamos ante un Dios que no se resigna a perder lo que Él considera suyo, pero que siempre respeta y respetará la libertad que Él mismo nos dio, porque no quiere esclavos sumisos, sino hijos que amándolo y confiando en Él, le obedezcan con lealtad, porque se dejan guiar y orientar por Él. Endurecieron su corazón, no escucharon, y estando las cosas así de mal, era esperable que tarde o temprano se convirtieran en víctima de naciones más poderosas que se adueñaran de ellas. Israel es llevado al destierro. Principalmente son llevados al destierro aquellos hombres y mujeres capaces por sus conocimientos, aptos para la guerra, aptos para el trabajo, aptos para ser sometidos como esclavos. Aquellas mujeres hermosas, aptas para ser prostituidas, para convertirse en mercancía entre otros pueblos. Y es abandonado en Israel un pueblo pobre, un pueblo de ancianos, un pueblo de enfermos, un pueblo de discapacitados, un pueblo incapaz de defenderse a sí mismo. Y el rey de Asiria enviará a hombres y mujeres de otras nacionalidades que llegarán a asentarse en las mejores tierras del reino de Samaria para poseer también los mejores lugares. Ellos vendrán con sus propios dioses territoriales, con sus propios cultos, y Samaria se alejará más y más y más del Señor nuestro Dios. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, no es extraño
el desprecio que los judíos, el reino del sur, sentía contra los samaritanos. Los sentían como extranjeros, llenos de supersticiones y de idolatrías que habían invadido sus tierras. Hubo plagas, hubo fieras, y el rey de Asiria mandó sacerdotes israelitas que anunciaran a Yahvé, el Dios local, pero no hubo conversiones sinceras. Fue un barniz de conversión. Ante todos estos hechos, el autor sagrado simplifica: la causa del destierro fue el pecado, el olvido de la ley, el olvido de la alianza, el olvido de Dios. Puede haber muchas causas secundarias: la corrupción de los reyes, la corrupción de los poderosos, las ambiciones y la avaricia de los ricos, las injusticias y desigualdades, el hambre de los pobres, la indignación de la gente, los crímenes, las divisiones. Pero en el fondo de todo eso, está el pecado que nos alejó de Dios y que al alejarnos de Dios nos dejó a merced de los dioses que nosotros mismos nos hemos creado. Nos alejó de la ley de Dios para convertirnos a nosotros mismos en los árbitros últimos de nuestra conducta y querer decidir por nosotros mismos qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto, olvidándonos del objetivo, de la ley de Dios revelada no solo por Moisés, sino de la ley de Dios que se revela en la naturaleza y que está impresa en la conciencia de cada ser humano. La caída de Israel, el destierro, el exilio, años de dolor, años en que el pueblo no tendrá templos, ni sacerdotes, ni profetas, años de opresión que recordarán lo que vivieron sus antepasados en Egipto por causa del pecado. En este día, la iglesia celebra también la fiesta de Santo Tomás Moro, un inglés, un abogado inglés, un hombre distinguido que fue amigo íntimo y muy apreciado por el rey Enrique VIII. Lo convirtió en su canciller en el segundo de su reino. Pero cuando el rey quiso divorciarse de su esposa, la reina Isabel Catarina de Aragón, para contraer nuevas nupcias con una mujer mucho más chica que él, joven y bella, Ana Bolena, y el Papa le negó el divorcio porque el divorcio no existe en la iglesia, el rey decidió adherirse a las doctrinas de Lutero para fundar su propia iglesia que no estuviera sometida al Papa, sino que tuviera al rey por cabeza. Tomás Moro
no quiso firmar la nueva constitución dictada por Enrique VIII. Fue destituido de su puesto, fue despojado de sus bienes. Él y su familia vivieron en la pobreza, fue sometido a presiones y Tomás se mantuvo firme. Fue arrestado, encerrado en la Torre de Londres, juzgado y finalmente decapitado. Ese hombre afirma en sus escritos: el hombre no puede ser infiel a su conciencia. Aun el hombre que se dedica a la política debe de ser fiel ante todo a su propia conciencia. Ser infiel a la conciencia es ser infiel a Dios. La política no puede, no debe separarse de la ética. No puede haber leyes justas que vayan contra principios éticos, ni puede haber leyes injustas que prohíban lo que es ético, lo que es moral, lo que debe ser hecho. Eso es lo mismo que la apostasía. Eso es renunciar a Dios y a la objetividad y querer definir por nosotros mismos, por mayorías que van y que vienen, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso, lo que es justo y lo que es injusto, en los diversos regímenes que se alternan en el poder. Eso es renunciar a Dios. Tomás Moro fue un profeta en Inglaterra. Como profetas hubo también en Israel. Muchas veces los profetas denunciaron a los falsos profetas que buscaban lucrar, que buscaban adular a los poderosos en turno, pero también muchas veces criticaron a los profetas que pecaron por omisión, a aquellos que conservando su corazón fiel a Dios, callaron por temor a meterse en problemas, callaron por temor a ganarse enemigos poderosos, callaron por no querer enemistarse con quienes podían dañarlos. El profeta Ezequiel es duro con esos profetas. Los compara con perros mudos que no avisan al dueño de la casa la presencia del ladrón, la presencia del peligro, la presencia del extraño. Perros mudos. Y compara al profeta con un centinela que desde lo alto de la torre contempla el panorama y si ve acercarse al enemigo, si ve acercarse el peligro, no toca la trompeta y por su culpa el pueblo sigue en su mal camino. Israel es llevado al destierro por causa de su pecado, por causa de su desobediencia a la ley y a los profetas, y por causa de esos profetas mudos que tuvieron miedo. Esa es la historia que hoy nos cuenta el libro de los Reyes. El Santo Evangelio continúa haciéndonos reflexionar en las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña.
Y nos dice hoy palabras importantes en todo tiempo, pero que se han vuelto súper importantes en nuestra época. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Con la misma medida con que ustedes midan a los demás, se les medirá a ustedes mismos. ¿Cómo te atreves a quererle sacar la pequeña basurita que lleva tu hermano en su ojo cuando no eres capaz de darte cuenta de la basura grande que tú traes en tu propio ojo? Sácate primero la viga de tu ojo y luego podrás quitar la basurita que trae tu hermano en su propio ojo. Palabras valiosas. Los hombres y las mujeres de todos los tiempos somos muy dados a meternos en la vida de los demás, a fisgonear a los demás, a meter las narices donde nadie nos llama. Somos muy dados a juzgar, a criticar, a condenar, pero somos incapaces de autocrítica, incapaces de juzgarnos a nosotros mismos, incapaces de darnos cuenta de nuestros propios defectos y de nuestros propios pecados del presente y del pasado. Juzgamos, pero no nos juzgamos. Juzgamos, pero no nos gusta ser juzgados. Nos gusta meternos en lo que no nos importa, pero no queremos que se metan en las cosas nuestras. Hoy Jesús nos habla severamente. Los apóstoles y la iglesia primitiva tomaron muy en serio las palabras de Jesús. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, les llama la atención a aquellos cristianos y cristianas de Tesalónica que tienen demasiado tiempo libre, que tienen mucho tiempo de ocio y que en lugar de dedicarlo a cosas útiles, se dedican a meterse en los asuntos de los demás. Mejor pónganse a trabajar. Mejor hagan algo útil en lugar de estar destruyendo la vida, la fama, el honor de los demás, en lugar de estar sembrando cizañas e insidias. Y el apóstol Santiago, en la única carta que escribió, es aún más duro. Nos habla de la lengua, de ese pequeño y diminuto órgano de nuestro cuerpo que parece tan inofensivo y que sin embargo puede causar tanto daño. Y nos dice, la persona que no es capaz de controlar su boca, mucho menos es capaz de controlarse a sí mismo y mucho menos es capaz de gobernar un pueblo. Y nos pone comparaciones. A un caballo, ¿cómo lo dominas?, pregunta Santiago. Le ponen el freno en el hocico. Y con ese freno en el hocico, dominan todo su cuerpo.
Lo hacen andar más rápido o frenar. Lo hacen volverse a la izquierda o volverse a la derecha. Y nos habla del daño que hacemos con nuestra lengua, con nuestros chismes y rumores, comparándolos con una pequeña cerilla que es capaz de incendiar todo un bosque. El Papa Francisco nunca ha dejado de hablar desde el principio de su pontificado de este gran defecto que se ha acentuado en los tiempos actuales gracias al anonimato que permiten las redes sociales, gracias a la rapidez con que podemos irrumpir en la vida privada de los demás para meternos en lo que no nos importa, en lo que no debíamos meternos. Juzgar, condenar y usar diversas medidas. La medida con que te mido a ti y la medida con que me mido a mí. Yo sí puedo insultar, tú no puedes insultar. Yo sí puedo burlarme, tú no puedes burlarte. Yo sí puedo difamar, tú no debes difamar. Es tremendo lo que hoy Jesús nos ha dicho. Sean autocríticos, sean capaces de juzgarse a sí mismos antes de juzgar a los demás. Cuando juzguen, vean la medida que van a usar, porque esa misma medida la van a usar también para medirlos a ustedes. Es preferible no juzgar si no tienen datos, si no les consta, si no tienen evidencia. Es preferible no condenar, porque entonces se están exponiendo al grave riesgo de ser condenados también. La calumnia, el juicio temerario y la difamación en la iglesia son pecados graves. La calumnia es hablar de nuestro adversario diciendo cosas que nos consta que no son verdaderas. Este hombre dijo: yo destruiré el templo en 3 días. Mentira. Nunca lo dijo. Testigos falsos. Este hombre maldijo al rey y maldijo a Dios. Mentira. Calumnia. Sabes que estás mintiendo para dañar a otra persona. Juicios temerarios son aquellos juicios que hacemos de los demás sin que nos conste. A mí no me consta nada. Yo no puedo darte pruebas. Pero fíjate que yo oí. Fíjate que el otro día vi. Fíjate que yo me imagino. Fíjate que yo, por lo que he visto, puedo concluir, puedo especular, puedo imaginarme, puedo fantasear, puedo pensar. Sí, puedes muchas cosas. Pero el juicio temerario es pecado grave. Y la difamación. La difamación consiste en decir del prójimo cosas que son verdaderas. Cosas que son verdaderas, olvidándonos de la caridad, olvidándonos que el prójimo también tiene derecho a buen nombre, a buena fama. ¿Cuántas veces vemos en los periódicos que una persona es detenida por sospecha de haber violado, de haber robado, de haber matado?
A los días se aclara que la persona era inocente y la noticia no vuelve a salir. Y desde entonces este hombre queda fichado, juzgado y condenado ante la opinión pública como un violador, un ratero, un asesino. Los mexicanos que van a Estados Unidos, secuestradores, bandidos y violadores, quienes ocuparon el poder antes que yo, quienes no son yo. A veces hay gente que me dice, no quiero recibir la comunión en la mano, porque peco mucho con la mano. No soy digno, mis manos no están limpias. Y ante estas palabras de Jesús, de San Pablo y de Santiago, yo preguntaría, ¿con qué pecamos menos? ¿Con la mano o con la lengua? ¿Con lo que escribimos en el internet? ¿Con nuestros comentarios ácidos? ¿Con nuestros comentarios venenosos? ¿Con nuestros comentarios cizañudos? Que el Señor nos conceda esa mente limpia que corrige la mentalidad común del mundo. Todos decimos, piensa mal y acertarás. Pero se nos olvida añadir, piensa bien y nunca te arrepentirás. Porque si tú piensas mal, es verdad que tienes un 90% de oportunidades de acertar. Pero en un 10%, tus juicios habrán sido difamatorios, temerarios y calumniosos. Y con esa vara serás medido. Pero si tú piensas bien, te habrás equivocado el 90% de las veces, pero nunca tendrás un motivo para arrepentirte porque no pones en riesgo tu salvación eterna. Y que esto no nos inhiba de ejercer la corrección fraterna, que esto no nos inhiba de llamar bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo, verdadero a lo que es verdadero y falso a lo que es falso, justo a lo que es justo e injusto a lo que es injusto, para que no seamos ni profetas vendidos, ni perros mudos, ni centinelas que no han advertido el peligro. Que el Señor nos conceda su espíritu.